Sí, y estuvimos viendo las partes en juicio, que existen, dos, las partes formales y la parte material. En este caso, las partes formales, son aquellas que tienen derechos y obligaciones en un proceso, que sería, el actor y el demandado. Es una consecuencia directa de una controversia que se está atravesando. Ujú. Esas serían las partes formales. Y las partes materiales, son personas que intervienen en el proceso, que no tienen, ningún interés, que podría ser, como un testigo o un perito. Ok, ¿qué más? Estuvimos viendo la figura de la representación, que solo tienen, personas con capacidad de ejercicio, solo pueden representar a otra persona, solo a las personas que tienen, la capacidad de ejercicio. Ok, 1800 y Estuvimos 1801 del código, ¿qué más? Ok, estuvimos también viendo la figura de la causabiencia, Ujú, que interviene un causante y un causaviente. ujú. El causante es quien genera, el derecho y la obligación, y el causaviente es la persona que recibe ese derecho y esas obligaciones para ejercerlos. Ok, ¿qué más? Mm, También estuvimos viendo lo que es la legitimación, y que existen dos tipos de legitimación, Y se habla que también de este tema de la capacidad y de la incapacidad, que cuando hablamos de incapacidad vamos a hacer referencia al artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal. Ok, capacidad, legitimación y representación, ¿qué más? sí, le comentaba que nos dijo que había dos tipos de legitimación, que es en la causa, a causa, y en Ujú. el proceso. Ok, Ajá, en la causa, se trata de acreditar al juez que sí tengo el derecho para poder, reclamar en el proceso. Y en el proceso se trata de acreditar al juez que sí tengo la capacidad para poder, ser parte del proceso. esto es Nos importante. dio, Legitimación en la causa significa que tengo el derecho o que me cuento en aptitud de hacer valer el derecho que me confiere la ley para poder plantear un juicio. ¿Qué derecho voy a reclamar en juicio? Primero tengo que acreditar al juez que tengo ese derecho que quiero reclamar en juicio. Es la legitimación en la causa. Y legitimación en el proceso es, tengo las capacidades para hacerme partícipe en el proceso. ¿Ok? ¿Qué más? sí, profesor. Y también estuvimos viendo la parte de las tercerías, que nos comentó que había, tres tipos de tercerías, que sería la excluyente de dominio, la de coadyuvancia y la excluyente de preferencia. Ok. En la excluyente de dominio, se trata de excluir el dominio del embargo. Nos estaba comentando de la situación del embargo, que, que cuando te llegan a embargar algún bien, este, en tu propiedad, pero que ahora sí que otra persona, otro tercero, es el dueño de ese bien, se aplica esa figura de la excluyente de dominio, que tú acreditas, dependiendo de qué sea, por decir, un carro, la factura, que Sí, tú ese tendrás que bien acreditar con un título de propiedad bastante en derecho, suficiente en derecho, justamente para probarle al juez que tú eres o que tú tienes el dominio o eres el propietario de un bien y que pues indebidamente alguna de las partes pues interfirió o violentó ese derecho. Por eso esta persona es como tercero excluyente de dominio, para reclamar el dominio de un bien o de la propiedad de una cosa en un juicio, ¿ok? sí, exactamente. Y el de coadyuvancia, este, nos comentó que esta figura se ve mucho en materia penal, que es, la colaboración, de alguna de las partes en el proceso, y debe de ser forzosamente reconocido por el juez. Nos comentó que podría ser, la parte que sufrió el daño, aplica como coadyuvante, como un tercero en coadyuvancia.
por decir el MP es el quien se encarga ay, ¿cómo se dice? Sí, pues es el que se encarga como del proceso y A ver. el, Aquí todavía no hay proceso. El Ministerio Público o la Fiscalía, que además es la representación social, su naturaleza jurídica es ser el representante de la sociedad, lo que tiene que hacer cuando conoce o sabe que existe la posible comisión de un delito, de una conducta delictiva, es investigar, tiene que investigar. Y entonces, nosotros como víctimas o como ofendidos, podemos solicitarle a la Fiscalía que nos dé ese carácter o que nos reconozca formalmente el carácter de coadyuvante, que significa ser auxiliar o apoyar al Ministerio Público con esas diligencias de investigación. ¿Ok? O de alguna sí, manera en un profe. proceso debemos tener reconocido el carácter de coadyuvantes para poder auxiliar a alguna de las partes, aunque eso significa que como coadyuvantes somos terceros, entonces no seríamos partes formales, ¿ok? ¿Qué más? La excluyente de preferencia, que vendría siendo el derecho de preferencia. Al ser copropietario de un inmueble, se le tiene que dar preferencia a ese copropietario en caso de querer vender el inmueble. Y se da en el caso de copropietario de usufructo o de herencia. Ujú. Hablábamos de figuras del derecho del tanto, derecho de preferencia y derecho de preferencia por el tanto, que sea en el caso del arrendamiento. Ujú. Sí, el derecho de preferencia, por tanto, Por el tiene que tanto. ver con, por el tanto, perdón, quiere decir que el inquilino tiene preferencia de comprar la propiedad en caso de estar interesado. Y si no está interesado, pues ya el propietario del bien puede vender ese inmueble a otra persona. Siempre y cuando vaya corriente en el pago de sus rentas y haya rentado por lo menos un año la propiedad, ¿ok? Sí, profesor. Bueno, no me presenté a la clase pasada, solo tuve oportunidad de ver la primera parte del, ahora sí que del video, ya la otra ya no pude, me quedé hasta aquí, profesor. Gracias, Marco. ¿Alguien que quiera completar la clase? Yo, profesor. Adelante. Ujú. Estamos analizando lo que es la litispendencia. Nos comentó que se encuentra este proceso en un juicio y que está pendiente de resolver lo que se puede poner en una excepción de litis. Esta litispendencia primero debe definirse el juicio y después para poder resolver eh, y atender al segundo propietario. A ver, no necesariamente el segundo Por ejemplo, el propietario. propietario, Ajá. para poder atender a una segunda parte, el Para poder propietario, resolver un segundo juicio, la litispendencia significa que yo estoy reclamando un derecho en un proceso, pero para poder reclamar ese derecho en un proceso, primero se tiene que resolver otro proceso pendiente. ¿Ok? sí. En este caso usted nos ejemplificaba que, por ejemplo, cuando un propietario demanda a otra persona y está pasando por un proceso, primero debe determinar ese primer proceso, la autoridad jurisdiccional debe de dar la indicación de que primero debe determinar uno para que después pueda atenderse el segundo proceso. Después estuvimos viendo lo que es la naturaleza del proceso y usted nos comentaba algo, que hay diferentes definiciones, Diferentes puntos de vista. Uh-huh. bueno, diferentes puntos de vista y bueno, para algunos autores, incluyendo a Cipriano Gómez Lara, pues es el proceso de un contrato. El proceso puede ser un contrato. Uh-huh. Donde el acuerdo de las voluntades llega a someterse a la voluntad tácita del juez. Posteriormente vimos del demandado, o sea, si el actor plantea una demanda y la conoce algún juzgado en particular, el demandado se supone que tendría que dar su consentimiento tácito de acuerdo a estas teorías contractuales. O sea, aunque no le están preguntando, en realidad no hay un acuerdo de voluntades, no tuvo de otra opción.
O sea, la única opción que tuvo es apersonarse en el juicio y someterse a esa jurisdicción o esa competencia y punto, ¿no? Ajá. El segundo, bueno, es el cuasicontrato y este acto lícito debe ser y también voluntario. Y aquí no va a haber un acuerdo de voluntades porque una de las partes, pues lo que va a generar y crear obligaciones hacia otra y se va a beneficiar obviamente la segunda. También vimos un tercer punto que va a ser la relación jurídica. Aquí nada más nos decía que es un vínculo, ¿no? Que va a haber. Y otro va a ser la institución. Eso no lo recuerdo muy bien, profesor. Jurídica. Una es relación jurídica, otra es situación jurídica, otra es situación jurídica, otra es institución. Institución y la otra es la relación compleja. Y esta va a estar compuesta o integrada por varios factores. También vimos lo que es la preclusión, que un derecho es cuando un derecho fenece o se extingue, concluye y en tiempo y en derecho también. Y nos está mencionando que hay términos y plazos. Regularmente los términos se manejan de 24 horas. Es el término más breve en materia de amparo. Exactamente, y se aplica en materia de amparo. También vimos lo que es la prescripción. La prescripción puede ser positiva y negativa. Nos dijo que la prescripción, pues eso es la pérdida de un derecho. La pérdida o adquisición también de derechos por el simple transcurso del tiempo. Ajá. La prescripción positiva, pues es cuando hay una buena o mala fe, dependiendo, pero que aquí se van a adquirir derechos. La prescripción adquisitiva, cuando tú adquieres derechos por el simple transcurso del tiempo, puede operar de dos maneras, de buena fe o de mala fe. Si es de buena fe, opera en 5 años. Si es de mala fe, opera en 10 años. ¿Ok? ¿Qué más? Y la negativa, pues, es la pérdida del derecho, ¿no? También por el transcurso del tiempo. Vimos lo que es la caducidad. Y aquí es cuando vamos a iniciar un proceso de, durante el proceso, nos dijo que después de transcurridos 120 días, la inactividad de ese procedimiento, lo que puede hacer es que va a generar una caducidad en la instancia. Y prescribiendo la acción ordinaria civil, pues eso va a llevar un tiempo de 10 años. Ok, la acción ordinaria civil prescribe en 10 años, pero ¿qué significa o qué consecuencias tiene la preclusión? ¿Qué es eso de preclusión? Simplemente que precluyó el derecho, extinguió. ¿Y qué es la caducidad? Pues es simplemente también el término que va a haber en una acción cuando nosotros no le damos seguimiento, o sea, simplemente prescriben tiempo, profesora. La acción ordinaria. Es que esto es lo importante. No es lo mismo prescripción que caducidad. La prescripción es la pérdida, la prescripción negativa concretamente es la pérdida de derechos por el simple transcurso del tiempo. O sea, es cuando las partes no promueven la litis. No, a ver. Prescripción negativa, pérdida de derechos por el simple transcurso del tiempo, ¿ok? En el caso de la acción ordinaria civil, yo tengo 10 años para plantear una acción ordinaria civil. Si en 10 años no ejerzo una acción ordinaria civil, precluyó mi derecho, está prescrito, ya no lo puedo hacer. Cosa muy distinta a la caducidad. Les puse el ejemplo muy burdo hasta de un yogurt. Caduca, el proceso también puedo caducar la instancia. Si yo inicio un proceso y le toca conocerlo a determinado juzgado, antes de que se dicte la sentencia, si las partes dejan de actuar 120 días consecutivos, esa instancia caduca, ya no sirve. Es como el yogurt, se los comenté, ¿ustedes se comerían un yogurt caduco? Pues por supuesto que no, si tiene una fecha en que deja de servir ese producto, pues ya no lo consumen, ¿ok? En el proceso es una situación muy similar. Si transcurren 120 días sin que ninguna de las partes, sin que ninguna de las autoridades, sin que nadie
ejerza ningún tipo de acto dentro del proceso. Antes del dictado de la sentencia definitiva, antes del dictado de la sentencia, el proceso va a caducar ante esa instancia. Podrían volver a plantearlo, siempre y cuando no esté prescrito el derecho. Caducó la instancia, aquí ya no puedo seguir tramitándolo porque transcurrió en exceso el término que yo tenía para seguir dándole impulso procedimental. Si todavía estoy en tiempo, si todavía no ha prescrito mi acción, puedo volverlo a intentar. Esa es la diferencia entre la prescripción y la caducidad. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor, ya lo entendí. Ok, ¿alguien más? Creo que ya, ¿no? Creo que es todo lo que vimos. Sí, de hecho nos quedamos en esa parte. Ok, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos en la sesión anterior? Seguros, para que no me digan después. Ok, si no hay dudas, entonces iniciamos con el contenido de la sesión de hoy. Y lo primero que vamos a platicar el día de hoy son los medios de comunicación procedimental. Medios de comunicación procedimental. ¿Cómo se comunican en los propios juzgados? ¿Cómo se comunican las propias autoridades entre sí? ¿Cómo comunicamos por parte del tribunal a los interesados? ¿Cómo hacemos llegar la información a los demás? Pues hay varias maneras o hay varios mecanismos, hay varios instrumentos para que se pueda hacer el conocimiento de las partes materiales o formales algún acto, antes, durante o después de la tramitación del proceso. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Primero vamos a hablar de los exhortos, y creo que todo el mundo ha oído hablar de los exhortos, o eso quiero pensar. Cuando nosotros analizamos el tema de la competencia, yo les comentaba que la competencia, en principio, se puede dividir por territorio. ¿Qué pasa si yo estoy tramitando un juicio del orden familiar aquí en la Ciudad de México, pero necesito notificar al demandado o emplazarlo a juicio en el Estado de México? Podría hacerlo el juzgador de aquí de la Ciudad de México, puede ir el actuario adscrito al juzgado, si es de aquí de la Ciudad de México, a emplazar a juicio o a llamar a juicio al demandado al Estado de México, ¿puede o no puede? Sí se puede, pero a través de un exhorto. No, a ver, escuchen bien la pregunta. ¿Puede el actuario de la Ciudad de México constituirse en el Estado de México a realizar un emplazamiento? No, profesor. No, No, ¿por qué no? No, porque ya está afectando la jurisdicción de su espacio territorial, ¿no? Hasta donde le compete. Así es correcto. Ya no es la jurisdicción del tribunal competente. La jurisdicción del tribunal competente o la competencia del tribunal competente es en la Ciudad de México, no en el Estado. El tribunal o el juez familiar de la Ciudad de México no puede llevar a cabo actos en el Estado de México. No es parte de su territorio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues el juez de la Ciudad de México tiene que emitir un comunicado procedimental al juez competente de lo familiar en el Estado de México. Vamos a pensar que es en Naucalpan de Juárez. Entonces, yo tengo que solicitar por escrito, y se hace en el propio escrito inicial de demanda, si yo sé que el domicilio del demandado, para poderlo llamar a juicio, está en otra circunscripción, desde el escrito inicial de demanda, yo lo hago del conocimiento del juzgador. Oye, juez, el domicilio del demandado no está aquí, está en el Estado de México, concretamente en Naucalpan. Como sé que no es tu competencia, por favor, obséquieme un exhorto, gira un exhorto, ponlo a disposición de los autorizados para el efecto, y ya que lo tengas listo, me lo das. Lo van a recoger las partes autorizadas, yo o las personas que he autorizado. Y ese exhorto, ahora sí, yo lo voy a llevar al Estado, al Tribunal de lo Familiar o a la Oficialía de Partes Común, porque no lo tengo que promover en ningún juicio, en ningún juzgado en particular. ¿Cómo sé en dónde promover el exhorto? ¿Lo tendré que promover en el juzgado primero o segundo de lo familiar? No, pues lo promueven en la Oficialía de Partes Común de los juzgados familiares del Estado de México, concretamente en Naucalpan. O muchas veces los juzgados tienen un área especial para promover los exhortos, como es el caso del Tribunal de la Ciudad de México, claro está. Yo promuevo, voy al Estado de México ya que tengo mi exhorto,
y voy al Estado de México. Y el Poder Judicial del Estado de México le va a asignar ya un juzgado. Te tocó el juzgado segundo de lo familiar con residencia en Naucalpan, de Juárez. Muy bien. E igual, ya cuando se publica el asunto, ya cuando sale publicado mi exhorto, se le va a generar un expediente, un expedientillo, y tengo que ir a revisarlo físicamente ese juzgado. Si está ajustado derecho, porque muchas veces los exhortos, y tienen que revisarlo desde el juzgado de origen, muchas veces los exhortos pues vienen o los hicieron mal, entonces eso es responsabilidad del abogado. Si el abogado ve que está mal hecho, pues hay que corregirlo desde el juzgado de origen y no se esperen a que el juzgado receptor diga está mal, no está ajustado derecho, va de regreso, lo desechen. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que revisar que esté ajustado derecho, lo promuevo en la oficialía de partes común de los tribunales o del Poder Judicial competente y pues lo van a radicar en el Estado de México. En este caso, si está ajustado derecho, ahora sí lo van a admitir. Se va a dar la instrucción de que ese exhorto, con todo y copias de traslado, se ponga a disposición del actuario del notificador y el notificador ya tendrá que ir a hacer esa diligencia. Si no está bien hecho, se perdería tiempo. Pues totalmente de acuerdo, así es. Eso es lo que puede pasar. Entonces, ya que se pone a disposición del notificador en el Estado de México, el notificador va a emplazar, va a notificar, va a llamar a juicio el demandado, ahora sí en el domicilio correspondiente, y eso sí es jurisdicción de los juzgados del Estado de México, o si es competencia de los juzgados del Estado de México familiares. Una vez que se termine esa diligencia de notificación o de emplazamiento, el exhorto se regresa debidamente diligenciado al tribunal de origen y bueno, ya está notificado, ya está emplazado a juicio el demandado, ya tiene la responsabilidad de responder, no en el juzgado familiar, evidentemente, en el juzgado de origen, que sería el de la Ciudad de México. El Estado de México, el juzgador de la del Estado de México, solamente emplazó en función o en suplencia del funcionario del juzgador de la Ciudad de México. Obviamente se va a dar cuenta el demandado. Esta demanda viene de la Ciudad de México, viene del juzgado quinto de lo familiar de la Ciudad de México. Yo tengo que responder o tengo que contestar mi demanda ahí. Y ya tendrá que contestar. Y ya se acaba el exhorto. Este es un medio de comunicación procedimental. El exhorto. ¿Sí está claro esto o no? ¿Tienen alguna duda de los exhortos? Profe, en esa cuestión de los exhortos, ¿qué pasa con la jurisdicción concurrente? La jurisdicción concurrente, recuerden ustedes que es una figura en materia mercantil y que la jurisdicción concurrente solamente le va a dar la posibilidad al actor de plantear un proceso mercantil en un juzgado federal o en un juzgado local. Nada tiene que ver con los exhortos. Si yo ya escogí, por las reglas de la jurisdicción concurrente, radicar mi juicio en un juzgado federal, bueno, pues ya se va a llevar a cabo allí el juzgado, el juicio, perdón, pues ya lo está conociendo el juez quinto de distrito en materia civil en la Ciudad de México. Y ya, eso es todo. Si el juez quinto de distrito tiene que emplazar a juicio al demandado y está en Baja California, pues el juez quinto de distrito va a tener que girar un exhorto al juez de distrito de Baja California en materia civil. Y ahí tendrá que emplazar. ¿Sí me doy a entender? Sí, entonces los exhortos pueden ser en cualquier materia, excluyendo la mercantil, en No, este también se dan contexto. en mercantil, ojo. Pero lo que estoy comentando es que la jurisdicción concurrente solamente significa que tú tienes la opción de acudir ante un juzgado federal o uno local para plantear un proceso mercantil. Eso es la jurisdicción concurrente. Nada tiene que ver con que un juzgado de distrito pueda o no mandar un exhorto en materia mercantil. Si yo estoy tramitando un juicio ordinario mercantil en un juzgado de distrito y tengo que emplazar a otra persona en otro estado, pues el juzgado de distrito sí puede mandar un exhorto al juez de distrito, pero como ya escogí yo la jurisdicción federal o la competencia federal, entonces ya tiene que el juzgado federal, el propio juzgado de distrito que conoció el asunto, tiene que mandar un exhorto a otro homólogo de la misma categoría, que también sería un juzgado de distrito en materia civil, pero en el estado correspondiente. ¿Sí me explico? Sí,
Entonces, el exhorto es aquel documento que va a redactar un juez para darle de conocimiento al que le toca en su jurisdicción. A ver, no es que lo redacte el juez, es un medio de comunicación procedimental, ¿ok? Eso Ok, es el exhorto, un medio de comunicación procedimental que sirve para que un juez que tenga competencia en un territorio determinado le solicite alguna diligencia a un juez que tiene competencia en otra circunscripción o en otro lugar. ¿Sí me explico? sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Profesor, ¿qué sirve para que un juez? Es un medio de comunicación procedimental que se utiliza para que un juez le solicite, en auxilio de sus funciones, a otro juzgador que corresponde a otro territorio la ejecución de esa diligencia en particular. Y una vez que se ejecuta esa diligencia, el juez que la realizó, pues va a tener que regresar el exhorto debidamente diligenciado al juzgado de origen. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? ¿Hay otros ejemplos, profesor, de exhortos? Sí, ahí te va otro. Vamos a pensar que yo estoy tramitando un proceso del orden familiar en Sinaloa. Y la mamá demandó una pensión alimenticia para su hijo. Y quiere saber cuánto está ganando el papá para poder fijar para que el juez pueda fijar una pensión adecuada. Y entonces, pues necesita saber cuánto dinero tiene en las cuentas el papá. Pero ella no lo puede solicitar, solo lo puede solicitar el juez y lo tiene que solicitar directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El juez de Sinaloa, el juez de Sinaloa no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no existe, no está, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no está situada en Sinaloa, está en la Ciudad de México. Entonces, el juez de Sinaloa le va a girar un exhorto al juez competente en materia familiar en la Ciudad de México, para que el juez competente de la Ciudad de México, lo único que tiene que hacer es girar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que la comisión le responda al juez de Sinaloa qué cuentas tiene el señor y cuánto dinero tienen cada una de ellas. Y eso es porque la comisión no está en Sinaloa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está ubicada en la Ciudad de México. Por eso manda el exhorto el juez de Sinaloa a un juez familiar de la Ciudad de México para que el juez familiar de la Ciudad de México, en ejercicio de sus funciones, gire, o sea, el único objeto del exhorto es que gire un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la comisión ya conteste directamente en el juzgado familiar de Sinaloa. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Nos ponían un ejemplo acerca de las cartas de arrogancia cuando, por ejemplo, en este tema de pensión alimenticia, el papá se encuentra en Estados Unidos, por ejemplo, para poderlo notificar se tiene que acudir a la embajada, ¿no? de dicho país en donde se encuentre. Y ¿podría decir que es algo parecido? A ver, no son cartas de arrogancia, son cartas rogatorias, justo era lo que íbamos a platicar. Sí, 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 perdón. Sí, Cartas rogatorio. rogatorias. Cartas rogatorias, sí. Por supuesto que sí. Yo necesito emplazar a una persona a juicio. Vamos a suponer que una persona se casa aquí en la Ciudad de México. Tienen un hijo aquí, son extranjeros. El papá es extranjero. Y el papá se lleva a su hijo a Perú, por decir algo, ¿no? Y la mamá obviamente está demandando las visitas, un régimen de visitas y además le está demandando la guardia y custodia. ¿Cómo voy a emplazar o cómo voy a notificar a juicio al demandado si ya se fue con el niño a Perú? ¿Cómo le hago? Pues está otro medio de comunicación procedimental que se llama las cartas rogatorias. Con la carta rogatoria yo puedo hacer del conocimiento de la autoridad extranjera pues que necesito llevar a cabo una diligencia en su país. Yo no tengo jurisdicción, no soy competente, juez mexicano, yo no soy competente en Perú, pero sí puedo solicitar apoyo a la embajada, por decir algo, para que lo canalice. Pero además, en la gran mayoría de los casos, y tendría que ser así, solicitan que
si el juzgado emitió una carta rogatoria, si el juzgado mexicano emitió una carta rogatoria, esta carta rogatoria tenga que ser apostillada en un momento dado, ¿ok? Si está claro, legalizada o apostillada. Si está legalizada o apostillada, eso significa que podemos acreditarle al gobierno extranjero que la carta rogatoria sí fue afirmada por las autoridades mexicanas correspondientes. Nunca va a prejuzgar en cuanto al fondo. Nunca la apostilla va a servir para acreditar a la autoridad extranjera que ese comunicado está apegado a derecho o no. Esto ya será criterio de la autoridad competente. Pero por lo menos damos la certeza de que sí lo firmó una autoridad competente del Estado mexicano. Y si ya se califica si ya la autoridad tiene la certeza de que ese documento lo emitió una autoridad extranjera, pues ya la propia embajada lo canaliza y ya se tendrá que hacer a través del juzgado competente en Perú la diligencia para que puedan emplazar. No es nada barato, pero más o menos así funcionaría. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Alma? Sí, profesor, gracias. Ok. Otro medio de comunicación procedimental son los despachos. Los despachos también sirven, o son oficios propiamente, que sirven para solicitar cuestiones de trámite a otras autoridades. Expido el presente despacho para que se sirva remitirme copias certificadas del presente asunto. Es un asunto de trámite. Esto también lo pueden hacer entre juzgados de la misma categoría o autoridades de diferente categoría. Imagínense que el Ministerio Público, que no es juez, el Ministerio Público no es juez, es el representante de la sociedad, es una autoridad administrativa, pero imagínense que el juez de lo familiar le tiene que pedir copias certificadas al Ministerio Público de una carpeta de investigación porque es relevante en una litis familiar de alimentos. Un despacho. O puede ser entre otras autoridades, entre dos juzgados, entre un juzgado familiar de la Ciudad de México y un juzgado familiar de Guadalajara. Simplemente son comunicados procedimentales de trámite. ¿Tienen alguna duda? Creo que esto no tiene mayor arte. ¿O tienen alguna duda? Bueno, podemos hablar también de oficios. Los oficios también son medios de comunicación procedimental. Si yo voy a tramitar, por ejemplo, una sucesión, testamentaria o intestamentaria, la que sea, una vez que planteo mi escrito inicial de demanda, me van a admitir a trámite esa sucesión. ¿Y qué va a pasar después? Pues automáticamente el juez que conoció, que tendrá que ser un juez familiar, va a ordenar que se expidan 3 oficios, uno al Archivo General de Notarías, otro al Archivo Judicial y otro al DIF, en el caso de que haya menores, ¿no? Para que el Archivo General de Notarías informe si hay testamento o no. Para que el Archivo Judicial también informe si hay testamento o no, si el autor de la herencia otorgó algún testamento. Para que el DIF tenga conocimiento si hay algún menor involucrado en esta sucesión, ¿no? Entonces, el juzgado ya está requiriendo un acto concreto a una dependencia, es una instrucción judicial, a través de un oficio. Ese oficio lo va a emitir el propio juzgado, va a ir sellado y va a ir firmado por la autoridad competente. Ya hoy por hoy va a tener un número de folio, va a tener un código bidimensional, una clave, una cadena. Difícilmente se puede falsificar, ya no es como antes, que antes sí los falsificaba muy fácil. Entonces el oficio hace un requerimiento concreto a la autoridad o a la institución competente y ya la autoridad tendrá que responder directamente al juzgado. Es otro medio de comunicación procedimental. Se pueden girar oficios para muchas cosas. Oye, necesito emplazar al demandado, pero no encuentro su domicilio. Voy a girar muchos oficios. Juez, gira oficio al IMSS, gira oficio al ISSSTE, gira oficio a CFE, gira oficio al INE, para que esas dependencias te digan si existe algún domicilio registrado en sus bases de datos concordante con el demandado. Y estas personas o estas instituciones tendrán que responder al juzgado. No hay. Sí hay. Sí hay. Entonces vamos a agotar esta diligencia aquí. Si me explico, sirven para diversas diligencias que le podríamos pedir en un momento dado al juzgado. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok.
Yo cuando hablemos de los procedimientos en general, vamos a hablar de las famosas cédulas de notificación. Las cédulas de notificación se utilizan para notificar personalmente un acto a alguna de las partes en el proceso. No necesariamente tiene que ser al actor o al demandado, puede ser a cualquier parte, incluso alguna parte material. Bueno, vamos a poner el ejemplo clásico. Yo como actor planteé mi demanda. Sí. Testigos también, profesor. Perdón. Y sí puede ser también a los testigos. Depende. Cuando yo ofrezco testigos hay dos posibilidades. Que yo me comprometa a presentar el testigo, en cuyo caso pues el juez ya no tiene que hacer nada. Si yo no llevo mi testigo el día y la hora de la audiencia, pues van a declararme desierta esa prueba. Pero si yo le digo al juez, oye, yo estoy imposibilitado para presentar este testigo, el testigo vive en tal lugar, vive en la Roma, en la casa de Yautepec número 500, y yo no puedo. Juez, notifica al testigo que tiene que venir en la audiencia tal día. Entonces sí, el juez va a elaborar, bueno, no el juez, el juzgado va a ordenar que se elabore una cédula de notificación. La cédula de notificación es un documento que emite el propio tribunal y va a tener transcrito el auto o la resolución donde se ordena que el testigo comparezca físicamente el día de la audiencia, en la fecha y la hora propuesta, ¿ok? Y entonces, ya que está hecha la cédula de notificación y que la revise el abogado, se le va a dar o se le va a turnar, así se dice, se le va a turnar al actuario, que es quien tiene que constituirse en el domicilio del testigo, toca la puerta, oye, Juanito, tú eres testigo, aquí hay una cédula de notificación, estoy haciendo de tu conocimiento, pues que te tienes que presentarte al día a tal hora en el juzgado. Y si no, hay apercibimientos, si no se te multa, y si no vas, se te vuelve a multar, y si no vuelves a ir, se te arresta 36 horas. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sirve para varias diligencias. Por ejemplo, les iba a comentar en el caso del emplazamiento. Cuando se va a notificar al demandado, que está demandado, o sea, cuando se va a emplazar, se tiene que hacer una cédula de notificación donde se transcribe el auto admisorio de la demanda para que el demandado tenga la certeza y pueda saber en qué términos fue admitida la demanda. Y además se van a adjuntar unas copias de traslado, que es una fotocopia de la demanda, para que tenga oportunidad de defenderse y de contestar adecuadamente la demanda del demandado. Si no se adjuntan esas copias de traslado, la diligencia puede ser nula, eso es muy delicado. ¿Sí está claro lo que les estoy comentando? Nos dijo que es donde se transcribe Sí, la el cédula acto de de la... notificación es el documento donde va a transcribirse la resolución o el auto que emitió el juez que se le tiene que notificar a alguna de las partes o a alguien, ¿no? Parte material o formal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Entonces, puede haber exhortos, puede haber cartas rogatorias, puede haber despachos. Y los despachos también también son medios de comunicación procedimental que se pueden utilizar entre estados, o sea, un juez mexicano o un juez de otro país. También los despachos, eso no se los había comentado, también los despachos son medios de comunicación procedimental internacionales que se pueden utilizar como herramientas para notificar o solicitar cosas a autoridades extranjeras. Están las cédulas de notificación, que son justamente estos documentos. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? ¿Está claro? Son solamente entonces cinco medios de comunicación: exhorto, cartas rogatorias, despachos, oficios y cédula de notificación. La cédula de notificación. Sí, son documentos, claro. Ok, gracias, profesor. Sí. Bueno, entonces, justamente ahora que nos estamos acercando ya al planteamiento concreto de los procesos, es muy importante que ustedes sepan y se familiaricen con este término, emplazamiento. Es muy importante, y esto sí es un tema de teoría general del proceso.
aprendamos a hablar bien conforme a la lexicología propia del derecho procedimental. No se dice me notificó la demanda, no, se dice emplazó, me emplazó juicio, voy a realizar un emplazamiento. El emplazamiento es un acto que consiste en notificarle al demandado que está demandado, notificarle la demanda. Yo como actor planteé una demanda, el juez la admitió a trámite y el juez ordena el emplazamiento, el llamamiento a juicio del demandado. Eso es el emplazamiento. ¿Sí está claro o no? ¿Qué es el emplazamiento? De ahora en adelante ya no me voy a referir como se le notificó la demanda, porque eso es impropio, no es jurídico, no es técnico. De ahora en adelante ya voy a utilizar la palabra emplazamiento, porque emplazar es notificar la demanda, llamar a juicio al demandado. Una cosa es emplazar y otra cosa es notificar. Si yo, por ejemplo, este ejemplo que comentaba Andrea, si yo voy a notificar un testigo, o si yo tengo que hacer del conocimiento de un testigo que tiene que comparecer a una audiencia, eso no es un emplazamiento, porque el testigo no es demandado, no es parte. El testigo es un tercero, que solamente va a declarar lo que sabe. Eso es una simple notificación. Es una notificación. ¿Ya notificaste al testigo? ¿Ya se notificó el testigo por parte del juzgado? Sí, no. Ah, muy distinto a ¿ya emplazaste al demandado? ¿Ya se dio el emplazamiento? Es muy importante que se familiaricen con ese término. Y en términos del artículo 259 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, podemos entender cuáles son los efectos, importantísimo, efectos del emplazamiento. El emplazamiento tiene consecuencias jurídicas, por supuesto. Y la primera consecuencia jurídica del emplazamiento es prevenir el juicio a favor de quien lo hace. ¿Eso qué significa? Si yo soy actor y planteo una demanda, quiere decir que si se admite esa demanda, ya hay un antecedente a favor del demandado, ya hay un pleito que fue admitido a trámite, ¿ok? Y si el demandado es emplazado a juicio y contesta, eso quiere decir que el juez que conoció va a estar facultado para resolver ese problema, esa controversia, ese pleito, que fue iniciado en principio por el actor. Entonces, ya hay un antecedente de una demanda que hizo el actor y que puede favorecer en un momento dado al actor si es que gana. Se previene en favor del actor, se previene en favor de quien lo hace, y hay un antecedente, y hay un pleito que pudiera llegar a ser favorable al actor porque él inició las cosas, él ejerció su acción. ¿Sí está claro? Previene el Sí, juicio a favor de quien lo hace. Ya hay un juicio presuntivamente a favor del actor. ¿Ok? Dos, la segunda consecuencia del emplazamiento. Sujetar al emplazado, sujetar al emplazado ante el juez que lo emplazó. Sujetar al emplazado ante el juzgador que lo emplazó. Si yo ya emplacé al demandado, si yo promuevo como actor una demanda y el juez ordena emplazar al demandado, el demandado tiene que responder la demanda, está obligado a contestar la demanda sí o sí ante el juez o ante el juzgado que lo emplazó. No es donde yo quiera. Si el demandado fue emplazado por parte del juzgado quinto de lo civil de la Ciudad de México, el demandado tiene que contestar esa demanda en ese juzgado quinto de lo civil de la Ciudad de México. No puede ser en otro juzgado, tiene que ser en ese. Entonces obliga, sujeta al emplazado a llevar o a tramitar ese juicio en su contra ante el juez que lo emplazó. ¿Sí está claro? Y eso está concatenado justamente con la tercera consecuencia. Obligar a contestar la demanda ante el juez que lo emplazó. Una cosa es obligar al demandado a tramitar todo el proceso
ante el juzgado que lo emplazó, en principio, y otra cosa es obligar al demandado a contestar la demanda ante el juez que lo emplazó a juicio. ¿Sí está clara la diferencia? ¿Sí entienden esto o no? Sí, profesor. Ok. Obviamente, y lo vamos a ver más ¿Puede adelante. explicar, profe? Porfa, disculpe. Sí, no hay problema. Otro de los efectos del emplazamiento es que si el juzgado emplaza a un demandado, en primer lugar, el simple hecho de que el juzgado quinto de lo familiar haya emplazado al demandado, obliga al demandado en primer lugar a seguir tramitando todo el proceso ante ese juzgado quinto de lo familiar. Y además obliga a ese demandado a contestar la demanda ante esa instancia, ante el juzgado quinto de lo familiar y no ante otra instancia. ¿Sí está claro? Ya, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? Cuarta consecuencia. Interpelación. Esto lo vamos a ver después. Interpelación surte plenamente sus efectos legales. Interpelar significa, en pocas palabras, requerir. Por ejemplo, yo voy a interpelar judicialmente un adeudo. Interpelar significa que el juez requiere formalmente un adeudo al demandado. Si, por ejemplo, por la naturaleza del juicio, en un juicio ejecutivo mercantil, antes de ser emplazado el demandado, se le tiene que requerir el pago. Eso es una interpelación. Esa interpelación o ese requerimiento de pago va a surtir plenamente efectos legales por el simple hecho de haber emplazado al demandado. Si es que tuviera que hacer una interpelación de pago o un requerimiento de pago. A lo mejor puedo requerir que se ponga a mi disposición algún bien inmueble o mueble, ¿no? Eso también es una interpelación. Pero les doy el ejemplo más básico que es justamente, pues, interpelar una deuda, ¿no? O requerir una deuda. ¿Sí está claro esto? Profesor, ¿es como dejar en garantía algo? No. Requerir. La palabra mágica es requerir. ¿Desde qué momento requeriste la deuda? Ah, pues desde que se emplazó. Yo estoy demandando el pago de 1,000,000 de pesos. Ah, cuando demandas, te admiten, emplazan al demandado en un juicio ejecutivo antes de, antes de que le notifiques la demanda, vamos a decirlo así, tienes que requerir el pago, tienes que interpelar. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Ok. Profesor, y por ejemplo, en las pensiones por alimentos, ¿se puede Interpelar, ¿no? interpelar, perdón, se puede interpelar un monto para, Sí, hay para muchas reglas especiales. Primero que nada, hay que ver si hay pensiones retroactivas, porque vamos a hablar más adelante de los incidentes, eso seguramente lo estaremos viendo de manera presencial. Pero si hay un adeudo pendiente por pago de pensiones alimentísticas, lo que tienes que hacer es plantear un juicio chiquito, accesorio, que se llama incidente, para que el demandado, la persona que está obligada a pagar pensiones, tenga el derecho para ser oído y vencido en juicio previamente. Si pagué, no pagué, ¿ok? Si acreditas que ya hay relación de parentesco, si pagué o no pagué. Sé que fue vencido en juicio, tú tienes que plantear lo que se le conoce como una planilla de gasto. Así se hace normalmente. Yo voy a demandar, voy a abrir un incidente de pago de pensión alimenticia y voy a plantear una planilla de gastos o una planilla de pensiones, ¿no? En este caso. El juez decretó en el divorcio o las partes llegamos a un acuerdo en el divorcio en que el demandado, el papá, iba a pagar mensualmente la cantidad de 10,000 pesos. El señor lleva 5 meses, sin pagar pensión. Entonces, voy a hacer un incidente, un juicio chiquito que depende de ese divorcio, de ese juicio principal. Oye, juez, este señor no me pagó lo que acordamos, lleva 5 meses, no me ha pagado. Ah, bueno, ¿cuánto te debe? Y ahí mismo en la demanda le cuento los hechos al juez, ¿no? Resulta que acordamos en el convenio, 10,000 pesos mensuales, lleva 5 meses, me debe 50,000 pesos. Ok, se admite a trámite el incidente, van a notificar personalmente al demandado en un incidente. Ahora es un demandado incidental. Oye, que debes 50,000 pesos, contesta tu demanda incidental.
Si pagué, no pagué. Se fija fecha para una audiencia incidental para desahogar las pruebas que hayan propuesto las partes en su demanda y su contestación al incidente. Se desahoga, ahí mismo se plantean alegatos, se dicta sentencia interlocutoria y ahí ya se condena al demandado. Como el demandado no acreditó haber pagado estas pensiones, se condena al pago de 50,000 pesos, que puedes ir actualizando el monto si van pasando los meses, una planilla de actualización de gastos. Y entonces, ya que queda firme, porque puede apelar también el demandado, ya que queda firme, el notificador o el actuario va a notificarle, va a requerirle formalmente al domicilio al demandado: oye, ya estás condenado a pagar 50,000 pesos, tienes 5 días para pagarlo de manera voluntaria, si no lo haces, pues vamos a utilizar las vías de apremio, que puede ser el embargo, que puede ser el remate. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Sí. Profesor, yo tengo una duda. Sí. En caso de que el demandado no pueda acreditar al ingreso alguno y posesión alguna, ¿qué se procede a hacer posteriormente? Si tú no acreditas, tienes varios medios de convicción. ¿Qué se les ocurre, abogados? Eso lo vamos a ver en el proceso. Son justo las cosas que tenemos que ver. Una prueba pericial en materia de trabajo social. Tú dices que no tienes dinero, que estás desempleado. Entonces, necesito que un perito en trabajo social vaya a tu domicilio, vaya a mi domicilio, que es el domicilio del niño, y vea cuál es tu estilo de vida. ¿Cuántos focos tienes? ¿Tienes carros? ¿No tienes carros? ¿Tienes microondas? ¿Cuántas camas? Dices que no tienes trabajo, pero tienes un Audi A3. Dices que no tienes trabajo, pero vives en una casa con jardín. Entonces a criterio del juez se va a señalar una pensión provisional. ¿Sí me explico? Y si en caso de que es, por ejemplo, la casa en la que habita el demandado es de su mamá, ahí que procede, Eso porque ya se es da a criterio del juez. Eso ya es a Ujú. criterio del juez. Lo único que va a hacer el perito en trabajo social es decir qué calidad de vida tiene el demandado. Aunque sea de su mami, pues el demandado tiene obligaciones. Entonces, pues sí, será de tu mami, pero sí es una casa onerosa. Entonces, se asume que tiene cierta capacidad económica y ya el juez tendrá que valorar con los elementos de convicción cuál será la pensión que tiene que estipular. Pero de que fija pensión, sí o sí la fija, ¿eh? Eso es un hecho. La pensión más bajita que me han fijado a mí es de 890 pesos, algo así. Pero de que la fija, la fija. Ok, gracias. Profesor, y en este caso que plantea Daisy, por ejemplo, si el sujeto no tiene ingresos, no tiene propiedades y realmente pues no hay manera de que pueda él hacerse cargo de la pensión de los niños, ¿existe alguna norma que obligue a los familiares? No, ahí te va. El propio Código Civil. A ver, no es que a lo mejor tú tienes poquito ingreso, eres humilde, tal, pero estás obligado a pagar pensión, conforme a tus posibilidades. La regla básica en derecho civil es, la obligación alimenticia tiene que ser concordante o tiene que ser acorde a los ingresos económicos del obligado. Si su ingreso económico es bajo, pues a lo mejor la pensión va a ser baja, pero sí está obligado. Y si no paga, aunque sea humilde, pues entonces se puede hacer penal, y es un delito grave esto de las obligaciones alimentísticas. Ahora, si no paga, por triste que sea el caso, esa es una de las causales para que se suspenda la patria potestad en materia civil. Y entonces vas a perder todos y cada uno de los derechos respecto del menor. Solamente si no hubiese quien se hiciere cargo del menor. Solamente si ni papá ni mamá fueran capaces en derecho, pero también estamos hablando de mamá, ¿eh? Si mamá tampoco es capaz, pues entonces ya puede intervenir una tercera persona. Y ojo, ya estamos hablando de litigios donde ya no nada más se está discutiendo la pensión alimenticia. A lo mejor ya está en juego también la patria potestad, porque si ninguno de los dos papás es capaz de solventar al menor, pues algo está pasando ahí. Entonces, pues sí, por supuesto que podría entrar los parientes más cercanos, pero pues también mamá tiene que tener precaución ahí, porque si el juez considera que ninguno de los dos son capaces, los dos pueden llegar a perder la patria potestad y sí, se la pueden dar a los abuelos si es que todavía son capaces,
a los tíos, o en el peor de los casos al DIF. Entonces hay que tener precaución con esos litigios. ¿Sí me di a entender? Sí, profesor. Ahí tenía otra pregunta, pero se me fue ahorita que me acuerde, le pregunto. Gracias. Claro que sí. Entonces, esta es la cuarta consecuencia de la interpelación judicial. Y hay una quinta. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, es que Daisy mencionaba, por ejemplo, no tiene trabajo, pero ok, ya aparece tu trabajo, pero durante años de trabajar o laborar, compró bienes. Esos bienes a pesar de que no tiene trabajo, pues no quiere deshacerse de ellos, pero tiene una demanda de pensión alimenticia. Se le puede obligar a vender bienes que no se consideren necesarios como el carro, Por supuesto. o cosas así, Claro para que que sí. pueda pagar. No tienes trabajo, pero tienes bienes que Claro. puedes utilizar. Claro. Tú planteas tu incidente de pensión alimenticia. Debes 50,000 pesos. ¿Ok? Ya hay una orden, ya hay un requerimiento formal para que pague. Y no lo hizo el señor, pero yo sé que tiene una casa en Villa de Haciendas, ¿no? Bueno. Oye, juez, ¿qué crees? O sea, el señor no pagó. Primero se le requiere formalmente el pago, ya que la sentencia es firme, se le requiere formalmente el pago. 5 días tienes para pagar de manera voluntaria. Si no, entonces me voy con tus bienes. Si no paga de manera voluntaria, ya le voy a solicitar al juez que ordene, como no pagó voluntariamente, ordene un embargo, obséquiame una orden de embargo. Y yo tengo que averiguar qué tiene. Puedo embargarle la casa, puedo embargarle el carro, las casas, lo que tenga, ¿no? Si las casas están en otra localidad o en otra territorialidad, pues seguramente tendré que girar un exhorto al juez competente para que me ayude con ese embarguito. Pero sí, por supuesto que se puede. ¿Okay? Gracias, profesor. Profesor, ya me acordé de lo que le iba a preguntar rapidísimo. Para poder recurrir a el quitarles la patria potestad, se tienen que agotar, digamos, todas las instancias en que, pues digamos, a él se le está exigiendo el cumplimiento del pago, o si han transcurrido, no sé, por ejemplo, 10 años en los que nunca se ha hecho cargo, ¿podría considerarse una razón suficiente para quitarles la patria potestad? Ojo, hay varias causales establecidas en el Código Civil y hay 3 figuras. Hay que distinguir entre patria potestad, guardia y custodia y régimen de visitas. El que tiene la guardia y custodia es el progenitor con el que va a vivir el menor. Con el que no vive va a tener derecho a un régimen de visitas, que de hecho el derecho es del niño, ¿no? Y los dos padres van a tener por regla general la patria potestad, que es el derecho que tienen respecto al menor para educarlo, para representarlo en juicio, para representarlo en el mundo del derecho, porque todavía es menor de edad. Esa patria potestad se puede perder o se puede suspender, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, pero son causas realmente, o son motivos realmente trágicos, ¿no? Creo que el menos trágico es la falta de pago de la obligación alimenticia, ¿no? En ese caso, si no pagó en 10 años, pues por supuesto que puedes promover la suspensión de la patria potestad. Allí es suspensión, porque si paga el progenitor, pues puede recuperarla, ¿no? Pero si no lo pagan, en tanto no paga, pues no va a tener patria potestad, si es que así lo decretó el juez. Tú tienes que plantear, ya sea en la vía incidental o en la vía ordinaria, tienes que plantear esa demanda para que pierda la patria potestad del progenitor. El progenitor tiene que ser oído y vencido en juicio, no es tan sencillo. Tiene que ser oído y vencido en juicio. Cuando sea oído y vencido en juicio el progenitor, entonces, ahora sí, va a perder la patria potestad y adelante. Otras causas para perder la patria potestad en un momento dado son, pues, que se hagan o se ejerzan actos, por ejemplo, de abuso sexual en contra del menor, que los progenitores hayan cometido algún delito, que hayan sido condenados, delitos familiares, patrimoniales, situaciones así, ¿sí me explico? Entonces, sí se puede hacer, tienes que iniciar el proceso, y ya que fue oído y vencido en el proceso el progenitor, pues ya se suspende la patria potestad, o se extingue, ¿sí me explico? Sí, profesor. Ok. O sea, se suspende, pero no se puede extinguir en ningún caso. Hay causas de suspensión y hay causas de extinción, por supuesto. Por ejemplo, este que les planteé de la falta al pago de las obligaciones alimentísticas, eso es motivo para suspender la patria potestad, no para extinguirla. ¿Ok? Bueno. Y entonces, el último efecto del emplazamiento es originar el interés legal.
Si yo estoy demandando un adeudo y emplazo al demandado, y también estoy requiriendo no nada más el monto del adeudo, sino también sus intereses. Yo voy a demandar el pago de 1,000,000 de pesos que me debe el demandado, pero no nada más eso, también quiero que me pague los intereses que vienen en el pagaré, pero desde la fecha en que el demandado sepa que está demandado, es decir, desde que es emplazado a juicio. Entonces, el emplazamiento también genera certeza y también también se establece una fecha cierta para empezar a contar desde ese momento, para empezar a hacer el cómputo desde ese momento de los intereses que se reclamen, si es que se reclaman en juicio. ¿Sí me explico? ¿O no? ¿Alguna duda? Y esto es muy ad hoc con esto del emplazamiento, justamente es muy ad hoc con ese tema, o muy concordante, totalmente concordante con este tema que vimos ya hace algunas sesiones de los principios del proceso. Uno de los principios del proceso justamente es que tendría que haber certeza para las partes. Vamos a establecer certeza a través del emplazamiento, justamente de los llamamientos a juicio, justamente de ciertos actos procedimentales, como este cómputo de intereses legales, justamente como las consecuencias de la interpelación. ¿Ok? Eso es lo que me interesa por ahora que sepan del emplazamiento, porque lo vamos a seguir viendo sin lugar a dudas en las sesiones subsecuentes. Son 10:24, nos vemos 10:34, por favor.